Bienvenidos a Impronta. Entretejiendo el tiempo. Para hablar del tema de hoy necesitamos entender la palabra esencial, la definición de la palabra desastre. En general, cuando hablamos de desastres, podemos referirnos a varios asuntos, pero que todos estos llevan a implicaciones negativas. Puede ser una guerra, puede ser los desastres naturales que conocemos, en fin, es todo lo que impacta a una sociedad. Incluso dentro de su definición de la Real Academia Española, podría decirse como un suceso infeliz o lamentable. Una desgracia grande. Y dentro de todas estas desgracias o sucesos no gratos para el ser humano, vamos a concentrarnos en uno muy en particular. Y este es el de las erupciones volcánicas. ¿Y cómo afectan a los grupos sociales, no a los humanos? Exacto. ¿Cómo los impacta o cómo los desaparece? Porque este sería el primer caso que tocaremos, que es el del volcán Toba. Bueno, en este punto creo que es importante mencionar es cómo te afecta, pero también cómo te moldea como sociedad. Obviamente cada que ocurre una desgracia, sí, hay pérdidas, pero también eso te hace más consciente de tu vida y por lo tanto vas dándole un sentido diferente. Eso ya lo explicaremos más adelante, pero bueno, ahorita empezaremos, como dijo Fati, con el Toba. Para los que no ubiquen ahorita, el volcán Toba está dentro de Indonesia, al norte de Sumatra. Uh-huh. Y bueno, antes que esto, ¿por qué hablar de este caso, que es el volcán Toba? Porque es un buen inicio para el origen del ser humano. ¿Por qué? Porque la teoría del catástrofe de Toba es eso, una teoría, no está comprobado al 100%, sin embargo, es un marco de estudio importante para entender algunos sucesos de la zona. Y lo que aquí nos interesa es el Homo erectus, que es uno de nuestros primos lejanos, ya extinto gracias a esta erupción del Toba, ocurrida quizás hace unos 70.000 o 75.000 años. Esta erupción es considerada una de las más grandes de los últimos 25 millones de años y fue tan importante porque las cenizas y el azufre que este volcán provocó bloquearon los rayos solares entre un 25 y un 90% en la reducción de la luz solar. Esto tiene grandes implicaciones porque ya no se puede desarrollar la vida como la conocemos. Las plantas empiezan a morir, los animales que se alimentan de estas plantas por lo mismo empiezan a morir y creas un desbalance en todo, pues sí, en toda la forma de vida y tienes que cambiar. Por eso están diciendo que durante esa época la población humana disminuyó significativamente, pero también hay muchos estudios recientes, o sea, por recientes me refiero a hace 7 años, que dicen que realmente el clima del mundo no cambió mucho por la erupción, entonces está como contradiciendo un poco esta teoría de que dio inicio al ser humano esta erupción. Por ejemplo, en el lago Malawi, que está en el este de África, tomaron algunas pruebas y sí se dieron cuenta de que realmente si hubiera pasado lo de que la ceniza cubre el sol y cambia todo el ambiente, las plantas se mueren, pues obviamente las plantas que hubieran encontrado ahí hubieran estado hasta cierto punto muertas, ¿no? Pero dicen que no, que hubo bastante evidencia de que seguían creciendo plantas, o sea que los ecosistemas se adaptaron muy bien y rápido a este cambio que hubo en el ambiente. Justamente, y volviendo al tema del ser humano, ya lo dijeron, no fue el final para muchos, pudo sobrevivir, no impactó en demasía, pero en el caso de una especie como el Homo erectus, que llevaba tantos miles de años existiendo y que eran los últimos reductos, pues sí fue esencial y fundamental en su total aniquilación como especie. Uh-huh. ¿Y entonces quiénes fueron los humanos que sobrevivieron? Pues los demás. Por ejemplo, el Neandertal, que estaba un poco más hacia Europa. Recordemos que si es 75.000 años, el Neandertal existió hasta los 30.000 años aproximadamente, hace 35, 25.000 años.
aunque no tiene muchos estudios, quizá el denisovano, que él vivía más al norte, hacia un poco la Rusia actual, y quizá ellos también se extinguieron más o menos a la altura de los neandertales, pero recordemos que es una especie recién descubierta y que no tiene mucha investigación, que solamente se tiene por pruebas de ADN, no por registros fósiles, y evidentemente el Homo sapiens, que seríamos nosotros, que estaba más en Europa, más o menos, en África, lo siento. Entonces, como estaba el Homo erectus en esa zona, básicamente al sur de Asia, pues fueron los más cercanos a esta situación y este desastre volcánico. No me acuerdo mucho de la clase, la verdad, que tuvimos sobre eso. Eran demasiados Homo. Bueno, algo que dijiste, Fer, que me pareció, bueno, es muy cierto, es que también depende mucho de qué investigador estás haciendo referencia, porque hay algunos, ayer leía uno que decía que sí, fue el bloqueo de la luz del sol y entonces el ser humano se tuvo que adaptar a otras cosas como empezarse a alimentar de mariscos. Y hay otros que dicen que no afectó para nada. Entonces ahí depende mucho de a qué investigador estés haciendo referencia, pero creo que lo que sí es un hecho es que te tienes que adaptar de nuevo y tu forma de ver de ver la naturaleza va cambiando. También depende de dónde hicieron los estudios, ¿no? Porque obviamente si toman muestras más cercano al área, pues obviamente ahí es donde va a haber más afectación. No sé qué tan lejos esté en términos de como kilómetros la isla de Sumatra con el este de África. Está un poco alejado. Recordemos que si es Indonesia, está más para el sureste asiático, sureste. Entonces, pues, de hecho, ahorita una pregunta más interesante sería al Homo floresiensis, si le hubiera afectado la erupción del Toba, porque el Homo floresiensis está más cerca, es una de las islas de Indonesia, la isla de las flores. Sin embargo, aquí la cuestión es que el Homo floresiensis es un homínido, un hermano nuestro que no tiene estudios tan contundentes en cuanto a cuándo dejó de existir. Las primeras investigaciones hablaban de que fue alrededor de hace 12.000 años cuando se extinguió. Entonces eso lo hace un pariente muy cercano, o sea, vivió muchísimo tiempo. Incluso cuando el ser humano ya empezaba a entrar en América, Homo floresiensis ya existía, aún existía. Entonces, pero recientes investigaciones dicen que no, que tal vez sí dejó de existir hace unos 100.000 años, hace unos 70.000 años. Entonces, no es tan claro ahora cuántos años ya tiene de extinto el Homo floresiensis. Por ubicación es el más cercano al Toba y pudo haber sido afectado, pero hasta no tener estudios que revelen más claridad en cuanto a su antigüedad, entonces es una pregunta que aún no tendría respuesta. Sí. Sí, lo último que vi del Homo floresiensis es que estaban intentando hacer estudios para determinar más o menos, bueno, bien la edad, porque sí, como dijo Fati, existen diferentes fechas y eso es un problema para intentar ver cómo se extinguieron, porque ayer justamente estaba viendo que decía un documental que aproximadamente hace 50.000 años con la erupción de un volcán, pero sí, si no se tienen correctas las fechas, pues no puede ser nada seguro. Para que recordemos un poco de las imágenes de todos estos primos que estamos diciendo, el Homo floresiensis es el llamado hobbit. Estaba muy pequeño, medía como 1,20. El Homo erectus ha sido el más fuerte, más robusto de todos nosotros. Llegaba a casi a los 2 metros y estaba amplio de las espaldas. El Homo neanderthalensis era más bajito que nosotros, pero justamente con amplios huesos para dar fuerza. Vivía en zonas de frío, entonces requería mayor fuerza, era cazador. El denisovano, que es el que mencionamos, como también ya dijimos, no tenemos una figura clara de cómo era, porque no tenemos fósiles de ellos, solo tenemos pruebas de ADN recuperadas de dientes, entonces no tenemos una figura clara de ellos. Y bueno, nosotros, Homo sapiens,
aún en África pues éramos medio esbeltos y pues como ya nosotros conocemos a nuestra propia especie. Sería para que tengamos una idea clara de cómo era cada uno. Pero no vivieron todos al mismo tiempo, ¿sí? Si estamos hablando de la teoría de la catástrofe de Toba, sí, todos estos estaban viviendo al mismo tiempo en diferentes zonas. Obviamente unos más longevos que otros. Recordemos que el Homo erectus ha sido el más antiguo viviendo. Él vivió como, no sé, 2 millones de años. Nosotros como Homo sapiens somos los más jóvenes, tenemos apenas de existir 200.000 años. Entonces el Homo erectus nos gana como el Homo neanderthalensis nos ganó como 100.000 años, pero ellos se extinguieron hace 35.000 años. El Homo floresiensis no tenemos datos claros y el denisovano tampoco, porque no tenemos aún mucha información al respecto, pero es muy probable que tuvo la misma cantidad de años que el neandertal. Es que todo eso siempre me confundió mucho, porque obviamente fueron evolucionando en distintos años, pero hubo como un punto en el que se juntaron, ¿no? Pero como dicen de que las fechas no son exactas, o sea, de repente sale un nuevo investigador que dice, no, ya encontré una nueva fecha, entonces dices, bueno, esto nos cambia todo. Sí y no, porque sí los estudios van haciéndose mejores, pero creo que sobre una base más general. En este caso, los denisovanos no estuvieron simplemente alejados en la zona fría de Rusia, sino que también tuvieron contacto con el Homo sapiens y el Homo neanderthalensis. El ADN es compatible con ambos. El Homo erectus es probable, pero como habíamos mencionado, eran los últimos individuos de la especie. Entonces sí es probable que se haya tenido contacto, pero no lo suficiente porque ya eran muy pocos. Era una especie muy longeva que pues eran sobrevivientes para estas épocas y pues el Homo floresiensis, ese habrá sido el único aislado por su misma biología que lo demuestra, pero las antigüedades las investigaciones de su antigüedad no concluyen algo de haber coincidido con las demás especies, porque se ha vuelto un poco difícil de decir y concluir. Bueno, sí, yo creo que sí, el Homo floresiensis sí fue el más afectado, obviamente. Desde mi punto de vista, la única forma en la que pudo haber sobrevivido eso hubiera sido que los pocos que sobrevivieron se hayan mezclado con otros, porque probablemente su población se disminuyó, yo creo que más del 60%, pero ese es mi punto de vista. ¿El Homo floresiensis? Uh-huh. Pues no lo sé. Como dije, el que esté en una isla creo que lo hace al mismo tiempo benéfico para evitar problemas y malo porque queda aislado. Porque aunque ahorita no tengo el dato para saber en qué momento llegó el ser humano moderno, nosotros, a esas islas, entonces con menor razón llegó otra especie con ellos. Entonces quizás sí estuvieron aislados durante tanto tiempo y no tuvieron contacto con algún otro homínido. Entonces, es que también tenemos que tomar en cuenta que la evidencia que se tiene es muy poca. O sea, 1 o 2 esqueletos por especie, ¿no? No, sí hay suficiente evidencia. El problema es la investigación al respecto, porque es muy probable que los primeros estudios hayan estado afectados, contaminados quizá, y por eso afectaran la fecha, y por eso les dio fechas muy recientes, como hace 12.000 años, 15.000. Entonces, se tiene que volver a estudiar para decirnos una fecha, porque aunque haya mucho, si se contamina, se arruina el estudio de funcionamiento. Bueno, también estaba viendo que tenía que ver el estado de conservación en el que fueron encontrados. Me parece que las condiciones era demasiado humedad o algo así, que realmente no se podía hacer mucho con eso y por eso están intentando averiguar con otras técnicas la fecha de la que eran aproximadamente, porque sí, ahorita con lo que se tiene es muy complicado. Recordemos que es una isla de Indonesia, entonces pues sí es un clima bastante húmedo, bastante cálido, y pues ese es el clima menos adecuado para la conservación del ADN en huesos sobre todo.
Por eso es que los denisovanos sorprende tanto que se hayan mantenido para rescatarse desde un simple diente. ¿No era un dedo o algo así? Se sacó de como 3 partes, pero el que más efectivo ha sido dientes. O sea, creo que se han conseguido como 5 individuos catalogados como denisovanos y la mayoría son por estudios en dientes. Pero sí, también creo que carpales han sido los huesos que se han conservado. Oye, ¿y el Homo heidelbergensis? ¿Ese en dónde estaba? Él fue entre Europa, Asia y África. Había sido, si lo queremos ver muy simple, sería como el antecesor del Neandertal, pero es mucho más antiguo, entonces él ya llevaba extinto. Por eso es que el Homo erectus es tan importante, porque él sobrevivió muchísimas cosas. Uh-huh. Bueno, en pocas palabras, no sabemos mucho de cómo sobrevivieron estos humanos a la explosión del Toba. Lo más probable es que porque como no hayan estado tan cerca, no les haya afectado tanto. Básicamente esa sería la conclusión más lógica, y por eso es que el Homo erectus sí fue afectado en demasía. Pero sí, nosotros y los demás estaban bastante alejados de Indonesia. Y la otra erupción volcánica importante